Hola a todos, bienvenidos nuevamente a En Espíritu y en Verdad. Este es un podcast de la comunidad Sembradores de la Palabra. Les damos la bienvenida a todos para compartir historias de vida. Hoy en esta parte de En Espíritu y en Verdad. Hoy tenemos un invitado muy especial, un invitadazo. Se trata nada más ni nada menos que de aquí de mi hermano Walter Ortiz. Yo le diré Walter Ortiz, músico de Dios. Bienvenido, Walter. Amén, gracias Renecito, muchas Y quiero gracias. compartir antes una palabra con ustedes y una palabra para guiar este podcast que vamos a compartir con Walter. Es del libro de Proverbios en el capítulo 11, en el versículo 14. Sin una buena dirección, la nación fracasa, pero se salva si cuenta con buenos consejeros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué te dice esa palabra, Walter? Empecemos por esa palabra compartiendo. Bueno, eh, creo que la tendencia del ser humano siempre es a hacer lo que se nos da la bendita voluntad. ¿Sí? O como a buscar esas cosas que nos convienen a nosotros, pero cuando buscamos una dirección desde la verdad que es Jesucristo, aunque el camino es un poco más complejo, tal vez un poquito más duro, lleva a la verdadera felicidad. Ok. Bueno, pues hoy los queremos invitar a compartir la historia de nuestro hermano Walter, una historia de vida, como él dice, desde esa experiencia de la dirección de Dios. Es un hombre que queremos conocer, queremos compartir su vida con ustedes y queremos invitarlos a ustedes para que conozcan y se acerquen mucho más al corazón de Walter. Cuéntanos, Walter, comencemos un poco por dónde se debe comenzar, por tu familia, por dónde naciste, cómo es ese núcleo familiar en el que donde surgió esta historia de vida. Sí, bueno, podemos empezar contando un poquito de dónde vienen mis papás. Mi papá, él viene del Tolima, sí, él creo que es de Dolores o Alpujarra, algo así, no recuerdo Del ahora. Tolima Grande. Sí, entonces resulta que él se conoció con mi mamá, bueno, bueno, hablo un poquito del contexto de la familia de mi papá. Ellos son como unos 9 hermanos, más o menos. Mis dos abuelos, pues, muy del campo. No conozco mucho de la vida de mi papá de joven. La verdad, no sé por qué no. Bueno, pues ya irán entendiendo porque no sé mucho de él. La cosa es que él se conoció con mi mamá más o menos cuando tenía unos 26 años. Él. Y bueno, eso es básicamente lo que te puedo contar de momento de la familia de mi papá. De la familia de mi mamá, ellos son de la zona cundiboyacense, que es como cerca al Ujú. límite entre Cundinamarca, Yopal y Casanare. ¿Sí? No, Casanare, Cundinamarca y Boyacá. Ahí hay un límite como... Sí, Es una vereda llano adentro, como dicen. Una vereda que se llama Villa Pacheli. Es al fondo, al fondo. Eh, y bueno, mi mamá sí conozco un poco más la historia de mi madrecita, que ella, digamos que tuvo una niñez un poco dura, fuerte, porque cuando mis abuelos maternos, ellos tienen 4 hijas, ¿sí? Y un hijo menor, de las cuales mi mamá es la mayor y bueno, están mis tías. Y pues algo que partió, digamos, sustancialmente, pues la vida de la familia de mis abuelos, fue que cuando nació mi tía menor, murió mi abuelita, ¿sí? ok. Se complicó el embarazo y resulta que, claro, mi abuelo solo con las 4 hijas, imagínate un dilema ahí Fuerte. loquísimo, exacto. Entonces resulta que lo que hicieron eh, son como la abuela de mi mamá, bueno, familia de mi mamá, fue coger las dos menores y le dejaron las dos mayores a mi abuelo. Entonces, pues bueno, mi abuelo naturalmente, pues naturalmente entre comillas, pero desde esa crianza de los abuelos de antaño, de campo, muy duros, muy recios, Fuertes. exacto.
resulta que él, pues, era muy violento con mi tía y con mi mamá, ¿sí? Entonces resulta que era muy loco porque mi mami cuenta que hubo una época como a eso de los 11 años, 12, en que pues mi abuelo pues les daba con lo que fuera, qué sé yo. Rejo, palo, Sí, de todo. puño. Pero entonces ya en esa edad los niños empiezan a tener más fuerza como para escabullirse. Entonces ya mi mamá no se dejaba pegar. Y lo que decía mi abuelo, como no se dejaba pegar mi mamá, era que, como, que el día que se dejara agarrar, la colgaba de un palo, ¿sí? De un palo de un árbol, Sí, y le daba hasta que se cansara, ¿sí? O sea, fuerte. fuerte mi abuelito, sí. Entonces, pues a mi mam, para mi mami de alguna forma eso era natural, pero resulta que una vez fue por allá donde unos vecinos de la finca al lado, esos, los vecinos son por allá y que Sí, se hablan de chiflido, bueno. Y resulta que hubo un como al momento, kilómetro de distancia están exacto, sí, el otro vecino. sí, 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 exacto. Entonces resulta que mi mamá una vez fue allá y habló, eso de que en el campo es la costumbre que llegan a la casa y le dan guarapo y empiezan a hablar, ¿sí? Y mi mami de momento como que comentó así muy random, ella me contaba que lo comentó así como quien habla de todo. Y que cuando escucharon eso, dijeron, uy no, China, pilas. Porque el abuelo tal vez tenía fama como de ser muy violento, muy, Agresivo. sí. Entonces, como que cuando mi mami sintió esa reacción de los vecinos, ella dijo, uy, espere, aquí me toca hacer algo. Entonces mi mami cuenta que ella tuvo que decirle a mi tía, la segunda menor, le dijo, me voy a volar, se va a volar de la casa. Entonces mi tía le dijo como, no, no se vuele si no le digo a mi papá, o sea, a mi abuelo. Y que bueno, dijo, ay, haga lo que quiera, bueno, algo así. Y pero que ella, mi tía, la segunda, mi tía, ella quedó pensando y como que al rato le dijo, ¿sabe qué? No, volémonos las dos. Entonces mi mamá tenía unos tal vez 11 12 años y le tocó venirse para Bogotá, ¿sí? En ese Con la momento, hermana. exacto, con mi tía, exacto. Entonces, pues es enfrentarse a un montón de cosas. Una niña de 11 12 años, dos niñas, buscaron ayuda en algunos familiares, pero no, como que no, no se dio la posibilidad. Y ya pues mi mami llegó a la ciudad, bueno, empezó como en Comaral, más o menos por esas zonas, por Villanueva, como a trabajar, a esto. Y pues bueno, ella pues vivió una vida muy fuerte, muy, muy dura, muchos riesgos. Entonces pues bueno, esa es un poquito como la historia de mis papás. Un Fuerte, poquito. ¿no? Sí, después mi mamá llegó aquí a Bogotá. Desafortunadamente esa es la historia de mucha gente, de la gran mayoría de la gente que provenimos del campo, ¿no? Así es. Que nuestras familias vienen del campo y vienen de esas crianzas tan mal desarrolladas, de tan malos hábitos, de violencia. Y eso finalmente somos el resultado de un país tan violento, Sí, así es. que somos violentos desde nuestros hogares. Nuestros abuelos, nuestros padres fueron criados con violencia, fueron criados sin amor, Sí, total. y eso, yo te escucho y es lo mismo que yo recuerdo de mi abuelo Mm, con mi mamá, y mi mamá se fue de la casa, de la casa paterna, pues donde estaba con mi abuelo, 14 15 años también, porque era la misma historia, la exacto. violencia, Ujú. el maltrato, y casi que por huir se iban o se casaban con el que primero pasara Exacto, por huir de eso y no se sabía que era peor, exacto. ¿cierto? Pero bueno, continúa entonces, ¿cómo fue avanzando esa experiencia de tu mamá entonces en ese proceso de crecimiento humano? Sí, bueno, ella, una anécdota que cuenta es que una vez, pues claro, llegan a la ciudad y pues la ciudad es un voltaje súper diferente y cuenta que una de las experiencias que tuvo más fuertes fue que duró todo un día en un restaurante pelando un bulto de papas.
todo un día porque no tenía práctica, bueno, Claro. y que no recuerdo bien, pero que no le pagaron lo que le iban a decir, bueno, cosas muy duras. Como siempre pasa, la Sí, gente abusa de los exacto. menores, de la gente que ponen a trabajar que no tiene quien los respalde. Sí, Ese es tal el cual. diario vivir, desafortunadamente. Sí, entonces, pues bueno, ya cuando mi mamá se conoce con mi papá, fue porque mi mamá trabajaba como interna y mi papá era, en esa época usaban la palabra celador, ahora es como guarda de seguridad, bueno. Y, y bueno, que mi mamá salía a comprar el pan y por ahí mi papá le echaba a los perros y no sé qué. Le decía cosas bonitas. Sí, exacto. Entonces, pues ya es como que empezaron a hablar, no sé qué, y pues ya un día mi papá le dijo a mi mamá pues que se fueran a vivir juntos. Entonces se fueron a vivir juntos y creo que no mucho tiempo después mi mami queda embarazada de mi hermano, que es mi hermano mayor. Y bueno, eso fue muy duro para ella porque lo que me cuenta y lo que recuerdo es que, claro, pues mi mamá venía de una casta muy violenta. Entonces, y al parecer mi papi también, al parecer, porque como que había mucha violencia entre ellos dos. Entonces, mi mami, eh, pueden haber muchas lecturas, pero lo que puedo entender un poquito y tal vez leer un poquito miopemente, si se puede decir, es que mi mami no estaba preparada para ese cambio de vida de tener un hijo y tenía como 16 17 años. Wow. Entonces, claro, mi mami nos cuenta muy abiertamente que ella era muy descuidada con nosotros, no, casi no nos cambiaba, sí, No no sabía nos cómo hacerlo. atendía en teoría como Mm. se supone una madre debería atender a sus hijos. Y claro, mi papá llegaba del trabajo y eso seguramente se daban en la mula, bueno, a mi mamá le daba en la mula, pues. Sí, claro. Hasta que un día mi mami cuenta que, bueno, yo no sé si esto es muy denso, pero bueno, ahí fluimos. Que un día mi mami dijo, no me voy a dejar pegar más. Y se le enfrentó a mi papá y como quien dice con cuchillo en mano, hágame algo y ya le voy a responder, ¿no? Y como que mi papi ya bajó la guardia ahí, no sé qué, bueno. Entonces, pues ahí ya habíamos... bueno, esto es importante. Nació mi hermano, empezaron todos estos conflictos. Y resulta que ya después mi mamá se enteró que estaba embarazada de mí, ¿sí? Pero el embarazo con mi hermano como que había sido, sí, como incómodo en medio de toda esa situación. Y mi mami pues dijo que Que no no quería quería, tener. no, o sea, como que no me quería tener, pero ella me cuenta que no, tampoco al punto Que abortar. de abortar, sí, pero sí que como que no. Y el chiste es que em, cuando le contó a mi papá dijo como, vaya, ¿cómo fue que dijo? Como, sabrá Dios si es de uno, una cosa así, o sea, como quien dice, como que me negó, como que Sí, sí, me sí. puso en duda. Y resulta que, pues, yo nací, yo igualito, o sea, mi familia paterna me ve hoy día y dice, es que es igualito a Alfredo, a mi papá, O sea, hijo igualito. negado. Exacto, sí, tal cual, tal Los cual. hijos negados son igualitos al que lo negó. Sí, tal cual. Entonces, bueno, ya empezamos, bueno, mi papá y mi mamá pues tenían esa relación un poco como turbia, violenta un poco. eh, y resulta que ya yo tenía unos 4 años y mi hermano tenía 5 años. Mi papá tenía un amigo y lo invitó a unos 15 de su hija. Y mi papá tenía en ese momento, le encantaba el audio, algo le heredé a él. Y resulta que tenía el mejor equipo de la época, ¿sí? O sea, como sea, se lo consiguió. Equipo de sonido. Y yo me acuerdo, de las pocas imágenes que me acuerdo con mi papá, es que íbamos en un carrito de esos monteros, esos monteros, ¿sí? Sí. Íbamos con el equipo, que eran como 3 piezas grandes. Íbamos mi papá, mi mamá y con mi hermano. Íbamos para un barrio ahí cerquita. Y es como lo que me acuerdo y resulta que
igual lo que cuentan, sí, porque no, pues uno no tiene la certeza de todo lo que haya sucedido. Eh, mi mamá estaba bailando en una fiesta, porque en el campo tú sabes que bailan y disfrutan las fiestas Claro, y con quien sea, con el hombre que sí, sea sí, y no le den mucho rollo a eso. Y resulta que, pero a mi papá sí le daba como celos. cuchicuchi, como que, y le decía que no bailara más, que no esto, que... Pero pues mi mamá, pues decía como no, pues yo quiero bailar, a mí no me va a mandar, ¿sí o no? Sí, claro. Y resulta que hubo un momento en donde mi papá como que separó a mi mamá, pues del tipo con el que estaban bailando. Y bueno, mi mamá se puso obviamente muy brava y empezaron a pelear y se salieron para la calle, ¿sí? Y estaban como discutiendo, caminando. Y no sé, como que llegaron unos tipos y lo apuñalaron por detrás. Le dieron como 7 puñaladas. Y Dios santo. Una de esas puñaladas, lo que entiendo es que le perforó como 1 centímetro el corazón. Y pues bueno, lo dejaron ahí en el piso. Mi mamá cuando cuenta, obviamente es una escena fuerte, nos cuenta un poco de eso y que llegaron al hospital, pero ya mi papá No, nada había que hacer. fallecido. Sí, Tremendo. sí, entonces, eh, pues claro, para mi mamá yo creo que fue otro golpe porque si bien tal vez ella no estaba como tan a gusto en su nueva etapa de maternidad, ahora vivir una etapa de viudez, si se puede decir, Sí, claro. que fue muy, muy duro para ella, o sea, y Además, quedar con 2 hijos, sola, la responsabilidad. sí, total. Y claro, y entonces yo siento que eh, mi mamá hizo lo que pudo, o sea, luchadora, yo siento, y lo que leo ya hoy día, pues como adulto, es que el duelo pues quedó como ahí, como que no sé si se hizo como a medias, y claro, ella nos cuenta cosas de mi papá y de una Llora, llora, sí, total. lo que indica que el duelo no se ha hecho bien. Exacto. Entonces, claro, pues en medio de todo eso mi mamá pues ya nos empieza a sacar adelante, a trabajar, porque eso sí, le enseñaron a mi mamá a trabajar, 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 trabajar. Y, y bueno, pues digamos que por obvias razones no pude estar muy presente, ¿sí? Con mi hermano quedamos como muy A la deriva. a la deriva, pues gracias a Dios hubo la ayuda de familiares que vivían ahí cerquita. Pero no te preocupes que eso nos ha pasado a todos los hijos de madres solteras, Sí. que han sido trabajadoras, que tiene esos pros, ¿no? Esas dificultades, perdón, pero también tiene los pros de que son un ejemplo de perseverancia, de tesón, de Ujú. salir adelante, ¿no te parece? Sí, total, total. Sí, entonces, gracias a Dios contamos con la ayuda de unos familiares y pues bueno, uno crece con ellos, como que ellos están pendientes y es algo que obviamente se le agradece a Y les Dios. tocaba cocinar a ustedes, hacerse su desayuno, su No, almuerzo, o los familiares los los tenían. familiares, Bueno, sí. O a veces mi mamá pues pagaba alimentación, sí, le decía a la vecina o a algún a conocido. ustedes les fue bien, a nosotros, mi mamá, Sí. nosotros éramos 3 en ese momento y digamos, yo que era el mayor, a mí me tocaba cocinar, a mis otros hermanos y en una época encerrados, otra vez estudiando y así. Ujú. Pero eso, digamos que en el momento es fuerte, pero después uno dice, todas esas cosas lo forman a uno, ¿no? Sí, total, total, sí. Y, y bueno, pues esa fue como la niñez, digámoslo así, de cómo inició o de dónde vengo, pues. Ok. ¿Cómo fue la vida académica tuya? ¿Desde pequeño te gustó la música o eso lo encontraste en qué momento? Ah, bueno, resulta que como a eso de los 12 años, yo me acuerdo que mi hermano y unos primos con los que crecimos, pues la familia que nos estuvo muy pendiente de nosotros, ellos, digamos, siento que, bueno, tiene sus pros y sus contras, pues uno lo evalúa un poco diferente ya de adulto, pero eh,
digamos que fue una familia muy exigente en términos de lo académico, del estudio. Sí, ellos no aceptaban un 4, ¿sí? No lo aceptaban y para uno era como... recuerdo que mi primo mayor era el más pilo, o sea, un duro y hoy día es un pilo, es un teso. Pero siempre era la competencia entre los cuatro, ¿no? Como a ver quién sacaba más nota y bueno. Entonces, curiosamente esa competencia entre nosotros cuatro, y hablo de mis dos primos y mi hermano y mi persona, esa competencia como que nos mantenía en un mood activo, ¿sí? Y eso siento que académicamente nos dio la posibilidad de ser, casi siempre ocupábamos los primeros puestos en el salón, siempre estábamos como, nos tenían en buena referencia los maestros siempre. Y ya en la cuestión de la música, resulta que ellos tres, mi hermano y mis dos primos, entraron a la parroquia del barrio, pero a mí no me gustaba. No, como que no se vea la oportunidad, no. Y resulta que ellos eran acólitos, estaban en el coro parroquial, pues. Pero a mí no me llamaba la atención hasta que un día mi primo mayor, yo me la llevaba mucho con él. Y bueno, hoy día hablamos, pero obviamente el tiempo cambia. Y él me decía, bueno, hago un paréntesis. Yo me acuerdo que de chiquitos ellos nos decían, no, vamos a hacer una banda musical. Obviamente no había ni instrumentos en ese momento. Entonces yo me acuerdo que cogíamos las ollas, las tapas y nos armábamos la batería, la escoba era la guitarra. O sea, Hacían una banda muy sí, interesante. exacto, sí, una banda y cada uno tenía como su rol. Y yo era el guitarrista, pero por allá yo lejos de imaginarme que algún día Que iba a iba a ser aprender de guitarra. verdad. Y resulta que me acuerdo que era una canción que se llamaba Tú eres perrito. Bueno, es muy chistoso, o sea, éramos niños y pues yo, digamos que mi primo mayor fue un referente muy grande de mi vida en esa etapa de la vida. Y yo le copiaba, o sea, yo no lo hacía ni siquiera porque yo quisiera, sino porque lo quería mucho. Entonces yo Y dije, lo listo, que él decía, pues lo exacto. hacías. Era Y, tu guía en ese momento. exacto. Entonces resulta que él llegó un día y me dijo, mire primo, le conseguimos maestro de guitarra. Y me dijo, yo ya sé piano, mi hermano, o sea, mi otro primo ya sabe batería, entonces lo invitamos para que aprenda guitarra. Y yo, yo no quería, no, y yo en ese momento estaba muy envidiado, ¿sí? Mi mamá recién nos compraba el primer computador, me acuerdo mucho que era un Windows 98 y sin internet, sin nada, pero yo jugaba a todos los jueguitos que tenía ahí, yo exploraba el Windows de arriba para abajo, cómo funcionaba, bueno. Y ese era mi mundo en ese momento. Y él me propuso esta posibilidad bueno, de Aprender aprender guitarra. guitarra de una forma muy empírica, muy tranquila. Y yo solo por el cariño de decirle sí, dije listo. Entonces cuando llegué donde el maestro, él se llama Argilio. Y él hoy día es sacerdote de los franciscanos y está en Toulon, Francia. Francia. Sí, y Qué él bien. con mucho cariño, siento que me acogió, pero él me dijo algo. Me dijo, yo le voy a enseñar, yo no le voy a cobrar nada, pero con una condición, de que cuando aprendas, sirvas en la iglesia. Entonces yo en mis adentros yo dije como, ay, digámosle que sí. Sí, 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 sí. Sí, o sea, como que yo Usted no no... sabía el valor de esa respuesta en ese momento. Sí, exacto. Tremendo. Entonces fue muy loco porque él fue una persona, un maestro muy cariñoso. O sea, yo me acuerdo mucho que yo tocaba la guitarra, él me enseñaba, yo, pero este berraco acorde no me sirve, no me suena. Y él era muy noble, una Muy persona muy, paciente. sí. Entonces él me hacía Maestro. masajes en las manos, decía, tranquilo, Waltercito, tú puedes, no sé qué, ta. Y ya después, con la práctica, y eso fue pura constancia, porque ganas no habían. O sea, paciencia de él hubo mucho, pero ganas no. Entonces, sin mentirte, fueron como unos 3 4 meses todos los días. Bueno, descansaba Dándole. el fines de semana que tocaba hacer la misita, todas las misas del domingo en la parroquia, bueno. Entonces resulta que yo, solo por la constancia,
o sea, me dolía, yo me acuerdo todo lo que me dolía, la mano, los dedos, la yema de los dedos, pero yo igual seguía. Hasta que hubo un momento donde, no sé, eso pasa, o en los procesos de aprender instrumento pasa, que a veces uno como que siente que no avanza, pero hay un momento donde el cerebro como que hace clic y como que ya Sí, se ilumina y se abre, ya entendí cómo es. Y ahí fue donde me empecé a acercar a la música. Entonces ya entré a la parroquia, me acuerdo mucho la primera misa, era por allá en un rincón, por allá en un mezanini que había. Y yo tocando así súper tímido y en esa época yo me ponía rojo por todo, o sea, entonces yo me equivocaba y yo rojo como un tomate, yo no, o sea, una pena, o sea, muy penoso pues. Entonces esa fue como la manera como me acerqué a la música. qué bonito y qué importante tener una persona con paciencia y con amor como maestro enseñando Así es, un instrumento, ¿no? Tan totalmente. importante eso. Pero también la importancia de la palabra, ¿no? La importancia, yo les insisto mucho también, ¿no? Siempre el valor de la palabra tan importante, el valor de decir, de dar esa respuesta que el Padre te Sí. dice, bueno, vas a servir en la iglesia Ujú. y mira lo que ahora haces, bueno, que más adelante nos vas a contar. Sí. Bueno, cómo te fue en el colegio? Ya nos decías que eran de los primeros académicamente y todo el bachillerato fue así, todo el colegio fue así. Sí, la mayoría, sí, admito que había veces que uno sí hacía como las tareas como porque tocaba, ¿no? Como Habían que, materias que definitivamente no me gustaban mucho. sí, exacto. ¿Y cuáles eran las que más te gustaban? Curiosamente, cuando me hablaban algo de arte, a mí se me despertaba como, claro, uno veía química, biología, todo lo típico de los colegios, y uno, bueno, ok, listo. Pero lo que sí me iluminaba mucho eran las artes y las matemáticas. Me acuerdo mucho que aunque en 11, bueno, ya avanzando un poquito, el maestro de física, yo me acuerdo, em, él ponía puntos extra por si alguien quería mejorar su nota, bueno, todo este rollo. Entonces nosotros, digamos que eran 5 trabajos en el semestre, bueno, en ese tiempo era año, el año escolar, y eran como 5 notas y nosotros todos 5, y los puntos extra los ganábamos de más. Y la materia sobre 100 y nos sacamos 116 porque hicimos todo y superamos. Bellísimo, qué Sí, pilos. sí, la verdad o sea, eso pasaba en las matemáticas y especialmente cuando veíamos física y lo asociábamos con la acústica, o sea, los fenómenos físicos de la acústica sonora en la física, uff, o sea, Qué eso... chévere. Entonces Desde ahí ahí había ya una conexión. había conexión con la Sí, música, con el sonido. sí, Qué bonito. sí. Cómo decides estudiar música? ¿Qué te lleva a estudiar Ah, música? bueno, sí. Resulta que hubo un maestro que llegó, yo estaba como en octavo más o menos, y nos vio a los 4 como que teníamos ahí un potencial. En ese colegio no daban música, nada de música, pero en ese año él curiosamente llegó y él nos vio. Y pues nosotros le contamos, bueno, nosotros somos músicos de la parroquia y él era como cristiano. Y él dijo, ¿sabe qué? Me los voy a llevar para mi casa y les voy a enseñar música. Qué Entonces nos bonito. tocaba caminar como unos 15 a 20 minutos hasta la casa de él. Llegamos allá y nos empezó a enseñar, ¿sí? Entonces como que ya ese poquito que sabíamos, él no lo empezó a potenciar, ¿no? Y él empezó a ver algo en mí muy curioso y como que este man tiene algo. Yo me acuerdo, y una vez en una clase me dijo, delante de todos los compañeros, me dijo, listo, terminamos la clase, Ortiz lo espero abajo en 10 minutos, en la sala de profesores. Yo, uy, me va a decir algo. Pues yo me asusté, ¿sí? Sí. Va a Pero cuando llamar la llegué, atención. sí, pero cuando llegué ahí abajo me dijo, mira, te voy a enseñar esto. Es lo único que te voy a enseñar. Pero de para allá tú vas a arrancar solito. Entonces me enseñó algo que en teoría musical se llaman escalas mayores y menores y la estructura de esas escalas. Me dijo, a partir de esto tú desarrollas toda la lógica y tú mismo lo vas a desarrollar en todas las tonalidades. Y la cosa fue que yo le entendí y Tremendo. resulta que como en cuestión de 6 meses
yo empecé a soltar mucho los dedos. Empecé a soltar demasiado, demasiado los dedos. Y en esa época me encantaba mucho el metal, pues todavía me encanta el estilo, ¿sí? Y siento que me motivó mucho en ese momento. Y eso hizo que yo ganara una destreza importante que en ese momento una banda de Ciudad Bolívar, que es donde hemos vivido, eh, tenía como unas giras en Ciudad Bolívar y me vieron por un amigo de la iglesia. No, vámonos a tocar y empezamos a tocar, así a girar en la Chévere, localidad chévere. y el enfrentarse a un escenario en vivo, ¿sí? Como que me pareció una experiencia muy linda, ¿no? Ok. Entonces, pues bueno, ahí hay algo que parte de mi historia, ¿sí? Algo que parte de mi historia antes de yo decidir estudiar música. Yo terminé 11 y resulta que pues llega ese momento en donde todos nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Digamos que mi mami tal vez se preocupó fue por darnos como el qué comer y esto, pero en términos de esa visión de crecer en otras áreas, tal vez no nos inculcó mucho. Entonces, honestamente salimos y como que, bueno, no sé qué hacer, ¿sí? Y en ese momento hubo como unas becas o algo así que salió, bueno, entonces se dio la posibilidad de estudiar sistemas. Entonces yo dije, pues a mí me gustan los computadores, pues voy a estudiar sistemas. Empecé a estudiar sistemas. Entonces eso fue saliendo de 11 y fue donde tuve como mi primer novia, ¿sí? Había tenido como el de manito sudada, ¿sí? Esa relación de manito sudada, pero resulta que tuve mi primer novia y fue, mejor dicho, mi primer amor, mi gran amor, yo me visualizaba con ella todo, 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 todo. Entonces resulta que con ella, pues yo la conocí en OCE, yo estaba estudiando lo de sistemas y ya estaba como terminando era un técnico profesional en ese momento. Íbamos como 3 años, ¿sí? 3 años largos, 3 y medio más o menos, ya casi para 4. Pero resulta que una vez ahí fue donde empezó a entrar Dios, ¿sí? Eh, Irrumpió Dios, el de repente Dios en tu vida. sí, sí, hay un detalle que no te había contado y es que el colegio en que hicimos primaria fue un colegio cristiano, ¿sí? Porque era un colegio que había una obra desde Holanda que apoyaban mucho a los niños porque es una zona vulnerable donde crecimos y nos apoyaban mucho con regalos, con mercados, bueno. Y me acuerdo mucho que fue como en tercero tal vez, nos enseñaron una canción de Jesús Adrián Romero que se llama ¿Qué sería de mí? Y yo siento que desde ahí empezó a haber una inquietud, ahí como en el inconsciente diría yo, Sí. es lo que le va ahorita, ¿no? Ujú. Bueno, entonces yo cuando iba a la parroquia, digamos que ya me ubico un poquito más, ponle que tenía unos 18 años tal vez, y resulta que eh, en- habían unas señoras del Minuto de Dios, o sea, eran del barrio, pero iban al Minuto de Dios. Y ellas se inventaron como una especie de grupo de oración pseudo carismático, ¿sí? Donde había como esa oración, como esa... Sí. Y, y nos invitaban a mí y a mi primo Oscar, ¿sí? Y entonces yo sentía como que ahí hay algo, o sea, como una inquietud, como que, uff, cuando orábamos, cuando cantábamos, o sea, era como que había una conexión que decía, oye, esto debería ser Te más. arrastraba, te atraía. Exacto, sí, esa es la palabra, me atraía. Y bueno, pero eso no fue o sea, fue como el inicio. Ajá. Resulta que hubo un momento en donde yo empecé a conocer cosas que estaban pasando en la parroquia, ¿sí? Como internamente en los acólitos, internamente en el coro, ahí no se entendía como ministerio de música, sino en el coro parroquial.
Y algo en mí decía, espérate, esto no está bien. Hay algo que no voy a especificar porque, bueno, eran situaciones particulares, pero Claro. yo decía, eso no está bien. Eso no lo deberíamos hacer. Si estamos en este cuento, no deberíamos hacerlo, ¿sí? Como actitudes del sacerdote de ese momento. Sí, cosas que yo decía, no, hay algo. Entonces había una inquietud. Y resulta que vuelvo a la novia, ¿sí? Eh, yo estaba terminando mis prácticas de la De carrera de sistemas. sistemas y yo me acuerdo que estaba trabajando en una universidad en donde era formatear muchos computadores, muchos. Y entonces yo miré el reloj, quedaban como 10 minutos. Y yo, bueno, yo creo que voy cerrando. Y empecé a cerrar, eran como 22 computadores. Y empecé a cerrar, a apagar. Inicio, apagar, ta, ta, ta. Cuando fui a darle a apagar al último computador, eso que tú le das inicio, apagar, le iba a dar clic, una voz me habló al corazón, algo, o sea, no es audible, pero es una emoción, algo que en ese momento no lo entendía, pero esa voz fue tan clara que me dijo, mira el correo de tu novia. Me dijo, mira el... Entonces me pareció como hasta absurdo y yo me reía ahí solo en esa sala de sistemas y yo decía, o sea, que no. Entonces yo cuando y ya iba a pagar, como que insistía, era una cosa que insistía internamente. Y yo dije, bueno, ok, pues yo sé que ya pues es bien y no voy a encontrar mayor cosa. Cuando abrí el correo, resulta que empecé a... Ah, bueno, o sea, en teoría yo me sabía la contraseña de ella en ese momento. Cuando intenté abrirlo con la contraseña que se supone que yo conocía, resulta que no abrió. Entonces eso me despertó más la curiosidad todavía. Y yo, uy, esto está raro ahora sí. Entonces empecé a entrar pues por esas preguntas secretas, pues porque nos conocíamos la vida y todo este rollo. Que nombré la primera mascota, que nombré la abuelita, bueno, etcétera. Y logré entrar. Y empecé a bajar al correo, normal. Cuando vi un correo de un chico que le estaba escribiendo, te amo mi muñequita, como así. Ah, caray. Sí, Oh, por Dios. sí, entonces, claro, en ese momento yo estaba súper obviamente enamorado, ella era el amor de mi vida, sí, o sea, con ella era con quien yo me Te imaginaba todo, visualizabas. todo, yo estudiaba, yo hacía todo por ella, todo, o sea, era mi motor en ese momento. Y claro, cuando yo supe eso, o sea, para mí fue tan extraño, fue, o sea, en el cuerpo se sintió una cosa súper rara, porque yo me empecé a reír. Si yo me reía, yo, no, esto es una broma. Un ataque de ansiedad nerviosa. Sí, o sea, yo, no, esto es mentira. Y yo literalmente me empecé a pellizcar, como diciendo, no, esto es un sueño, o sea, están jodiendo, sí, una cosa así. Y, y resulta que no, me dolía. Pero ya hubo como ese, como que ya empecé a asimilar lo que estaba pasando y claro, a mí se me derrumbó todo, 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 todo. O sea, lo que te digo, o sea, ya era como mi razón de vivir, ¿sí? Y digamos que con ella yo había tenido esa sensación de lo que es sentirse amado, ¿sí? Eh, y, o sea, no, fue muy loco porque yo me acuerdo que de ese trabajo yo salía para uno de los últimos semestres de esa carrerita y yo en el bus iba llorando y llorando y llorando y la gente me miraba y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, lloraba, o sea, Estabas mucho. en la desilusión más grande en ese momento. ¿Cuántos Sí, años tenías ahí? ahí tenía 10, tal vez 19 años, más o menos 18, 19 años, más o menos. Y el corazón roto. Exacto, sí. Y bueno, fue muy loco porque la persona que le estaba escribiendo fue un amigo con que crecimos toda la vida. Y claro, o sea, uno dice que lo haga, pues no es que esté bien, pero ok, con X persona, pero con alguien con quien yo crecí, eso fue tal vez lo más doloroso, ¿no? Claro. Y en ese momento, o sea, se me derrumbó todo, todo, todo. Y yo le conté a un amigo iba para la universidad.
Y le conté, no, mire que me pasó esto, y yo no podía poner atención, o sea, yo estaba en clase y era tanto el shock que no podía, en serio no podía, yo intentaba y lloré ahí en la clase, o sea, una cosa fuerte, fuerte. Y le conté a un amigo y él, un amigo lo recuerdo tanto, él vivía en Usme y pues él era con amistades de dudosa reputación, digámoslo así, pero era una persona maravillosa, era un man bacán. Y me dijo, cuando quiera vamos y le damos piso. Yo tengo mi gente y Dios cuando quiera, santo, Dios mío santísimo. y no sé, tal vez mi corazón No da para eso. sí, exacto. Gloria a Dios por eso. Sí, entonces sí hubo un momento en donde pues ya tuve que confrontar a A este la persona. y, y bueno, eso ¿Y confrontaste a los dos o solo a ella? no a los dos, a los dos. Y bueno, el cuento no termina ahí. Resulta que eh, pues bueno, obviamente la relación se rompió en ese momento y yo bueno, pues uno como que trataba de no tomarse nada personal en ese momento y yo le decía, bueno, pues eh, es un poco, no sé si vergonzoso o extraño, pero bueno, fue lo que fue. Y yo le decía, no importa, yo te perdono, pero sigamos adelante, ¿sí? Tal vez las necesidades emocionales, tantas cosas. Pero ella me empezó a decir que no. Y yo, pero espera, no entiendo. Si yo te estoy entendiendo esa situación y no quieres, entonces hay algo raro, no sé. Algo me decía, no sé. Y no, que no merezco. Bueno, ok. Bueno. Y yo, bueno, ok, listo. No. Pero entonces yo la llamaba para saber cómo estaba, no sé qué. Y resulta que este amigo pues también era de la iglesia. ¿Mm? Y bueno, ella y yo habíamos terminado, bueno, ok. Y resulta que yo soy medio miope, ¿sí? Entonces yo veo borroso, ¿sí? Pues ahorita tengo lentes, veo claro, pero resulta que en ese tiempo teníamos unos amigos con los que hacíamos música, tocábamos como merengue y bueno, algo así. Y resulta que yo tenía una reunión de la iglesia, pero no fui, ¿sí? Entonces, eh, pero ella también estaba en el coro y mi amigo también estaba en el coro. Y resulta que yo cuando la llamé a la casa, pues para saber cómo estaba y no sé qué, no está. Y yo, ay. Y llamé a la casa de mi amigo, oye, ¿dónde está Pepito? No, no está. Entonces resulta que yo dije, yo creo que se fueron a la reunión. Yo, bueno, voy a ir a ver si están saliendo y me los encuentro. Y cuando iba para la iglesia, vi que una pareja se estaba besando. Entonces resulta que cuando llegué, ellos Eran ellos dos. seguían, o sea, aparentemente cuando yo confronté, ellos ya habían terminado y esto, pero resulta que Que me no di habían cuenta terminado. que, exacto, y no, o sea, fue como más desilusión, o sea, sumarle a esa desilusión y ahí no termina la cosa. Yo ahí me acuerdo que perdí el control y empecé a decir, pero ¿cómo así? No sé qué, bueno. Y resulta que eh, en ese momento pues ya yo dije, no, ya esto no lo soporto, ya me alejé totalmente. Y fue como un diciembre en donde pues yo me metí muy en el alcohol. Sí, me acuerdo que venía un primo del campo y en el campo como toman full. En forma. Entonces yo me acuerdo que la borrachera más tremenda que me pegué en algún momento de mi vida fue esa. Que recuerdo que perdí el conocimiento, ¿no? Llega un punto en donde recuerdo y ya. Sí, yo me acuerdo que, yo no sé si esos detalles sean necesarios, pero igual los cuento. Me acuerdo que mi cuerpo estaba tan dopado que el whisky es intenso, es fuerte, y yo lo sentía como si fuera frutiño. O sea, me entraba suavecito, suavecito. Claro, Y claro. bueno, perdí el conocimiento. Y, y bueno, ya esta partecita ya avanzamos. Y resulta que eso fue un diciembre. Y ya como por allá en febrero, mitad de febrero, yo dije, bueno, ya se había calmado todo, bueno. Entonces yo llamé a preguntar cómo estaba ella. Entonces la llamé a preguntar. Y,
y le pregunté, ¿cómo estás? Bien, no sé qué. Y me empezó a contar que estaba trabajando en, pues bueno, en el norte, pero que había tenido que renunciar porque no podía seguir trabajando. Y entonces yo le dije, ¿por qué? ¿Cómo así? Cuando ella me dice, no, Walter, no te quiero hacer más daño. Yo, ¿cómo así? Sí, es que no puedo hacer fuerza. Y resulta que está embarazada. Está embarazada y resulta que además de mi amigo de toda la vida y mi persona, porque yo era un posible padre, había un tercer chico que entraba en esas posibilidades. Ella no sabía. No, era consciente de todo, claro. Ah, sí. Totalmente consciente. No sabía de quién era, eso sí, porque pues una pregunta fuerte que yo le hice en su momento a ella fue, eh, ¿tú estuviste en menos de 15 días con 3 personas? Y ella me aceptó y me dijo que sí. Y eso hacía que Dios no mío. supiera quién era el papá pues, de esa bebé que venía en camino. Para mí eso fue fuertísimo porque yo dije, bueno, pensemos en las posibilidades. Si yo llego a ser papá, yo dije, yo quiero ser papá desde ahora, o sea, estar presente desde el embarazo, ¿sí? Pero no me garantiza nada que eso sea así. Entonces yo empecé a hablar con ella y le dije, ¿tú quién crees que es? Dijo, no sé. Entonces yo empecé a hacer cuentas. Yo dije, estoy en las posibilidades. Y llegó un momento en donde le dije, pues bueno, pues yo te voy a acompañar. Entonces yo le empecé a acompañar a los cursos prenatales, le empecé a acompañar a todo el proceso de preconcepción. No, eso es otra cosa. Sí, prenatal. Esos procesos prenatales. Y bueno, y yo debo decir que fue muy bonito en ese momento lo que viví porque es experimentar alguna conexión, ¿no? Con esa criaturita que está en la pancita, ver cómo empieza a crecer, aún a pesar de que no tenía la certeza de que era mi hija, ¿no? Y, y bueno, pasó el tiempo, pero faltando unos 2 meses, me enteré de otra cosa que había pasado. Y es que se había involucrado con otro amigo de la iglesia. Bárbaro. Una niña llena de sorpresas. Sí, sí, no la juzgo porque pues su historia de vida también es otra Fuerte. historia, pero sí, no la juzgo, es denso, pero sí, no se justifica obviamente, pero... Y, y claro, entonces ya enterarme de eso, ya yo dije, no, perdóname, pero no puedo seguir acompañándote a ti ni a la bebé. Porque ya me dolía mucho, o sea, ya era demasiado. Y, y bueno, ya cuando nació, pues, fueron como 2, 3 meses que yo no estuve más con ella. Y ya cuando nació, ya se llegaba la hora, ¿sí? Entonces, por una tía curiosa, digamos que curiosa en ese momento, pues una prueba de ADN era muy costosa, muy costosa. Entonces yo empecé a averiguar cuáles eran los mejores laboratorios de genética y logré encontrar uno muy bueno de la Universidad Manuela Beltrán. Y pues yo pues fui a visitarla pues allá al hospital, vi a la bebé y en ese momento se me hizo muy parecida a mi abuelito. Yo la vi y yo, ay Dios mío. Yo, pero bueno, yo... Entonces en ese momento, ahí, cuando yo dije, aquí mi vida se parte en dos. Si soy papá, pues obviamente a responder por la criaturita. Y si no, pues yo lo sentía como una nueva oportunidad. Pero en ese momento yo estaba muy ansioso. Y ahí fue donde llegó, por gracia de Dios, Oscar Vizcaíno. Y él, por una situación que vivió, llegó allá a donde vivo a hacer una obra de evangelización muy bonita. Y ahí sí fue o sea, todo ese momento, toda esa tensión así tan intensa, siento que fue lo que empezó a desencadenar ya esa inquietud que venía por el Señor
Y, y resulta que era un evento. Bueno, él mandó a decir con una compañera del coro, decía como necesitamos servidores para un evento de niños, para un evento de jóvenes. Entonces necesitamos servidores y pues yo como sabía guitarra. Entonces yo cuando escuché eso, algo así como la emoción que sentí en ese momento en la universidad, Ujú. me dijo, tienes que ir. O sea, como, tienes que ir. Y yo le di rienda a ese sentir y fui y apoyé y bueno, todo. Entonces fue chistoso porque en esa época yo tenía el pelo largo, fue la primera vez que tuve el pelo largo. Y pues yo iba así como el chachito, Como el el músico. rockerito. Exacto, sí. Y no, pues vamos a ayudarle a los niños. Uno, o sea, pues así es el ser humano, qué chistoso. Porque decía, bueno, vamos a ayudarle a esos niños, vamos a ayudarle a la fundación de ese Aquí vengo momento. yo Sí, a ayudar. sí, no, no con tantas ínfulas, pero sí ahí con alguito en el corazón. Y resulta que en la mañana era el evento de niños y en la noche era el evento de jóvenes. Y resulta que nos tocaba tocar en el evento de niños, entonces nosotros abríamos con una alabanza y bueno, ahí con la guitarrita y bueno, por ahí hay unas fotos de hecho. Y resulta que empezamos a animar a los niños y pues los niños son hermosos, o sea, ellos copian todo, ¿sí? Claro. Pero resulta que llegó la prédica de los niños y aquí es donde empieza Cristo a padecer. Yo me acuerdo, tenía el pelo largo y yo sentía que esa prédica, que era para los niños, yo la recibía. Recuerdo la letra de una canción que se cantó en ese momento que hablaba del amor del Padre. Uf, ahí, o sea, yo tenía el cabello largo y recuerdo que yo me tapaba porque me avergonzaba por llorar. Empezaste a llorar escuchando la prédica. Así es, El Señor a tocar el corazón, a moldear el corazón. sí. Era una cosa como, o sea, no sé explicarlo. Era como un bautismo de amor de Dios. Y me empecé a sentir muy amado, muy amado. O sea, Tranquilo, tranquilo que de eso se trata esto de en espíritu y en verdad es historia de vida. Lo bonito estaba escuchándote y recordé un comentario de alguien que me escribió en una historia anterior y nos decía que precisamente lo que más le gustaba es que veía que las historias que contamos son muy auténticas. Decía, y me recalcaba eso mucho, decía, muy, muy bonito, muy auténtico, muy honesto. Y qué bonito que sea así, así que tranquilo. Cuéntalo así como está, sin pena, porque que sea auténtico. así es. O sea, nadie estaba orando por mí, pero yo recibía. Lo he contado como 6, 7 veces este testimonio. Y en todas lloro. O sea, Es que es el amor de papá tocando el corazón de su hijo. sí, o sea, no hay palabras. Y yo recibía, yo me topaba la cara con el cabello, ¿no? Y, y bueno, recibía. Y ya en la tarde fue el de los jóvenes. Yo obviamente muy tocado y ya. Y luego viene la prédica de los jóvenes. Uf, tremendo. Un testimonio de un físico-culturista. Uf, tremendo, recuerdo. El man así muy fornido, así súper, pero súper enamorado de Dios. O sea, y eso a mí como que me tocó interiormente porque en mi familia
como que generalmente el amar a Dios con pasión, digamos, la referencia a los hermanos separados, era como, ay, esos locos, así como despectivo. Entonces yo tenía una sed de amar a Dios más profundamente. Y, y resulta que eso a mí Te movía el me corazón. frenaba, me frenaba Ah, porque como que de alguna forma me importaba, pero yo también tenía un deseo por este lado, así como que me importaba esos paradigmas que me enseñaron, porque yo también juzgué, ¿sí? También o juzgué sea, como que... no, no te lanzabas a abrirle el corazón al Señor por esos paradigmas y Exacto, esas opiniones que tenías del qué dirán, qué van a decir. sí, así es. Entonces, pero igual estaba ahí una llama, pero uf, muy fuerte, muy latente. Y recuerdo que habrían varias personas de mi familia ahí, en ese evento. Y claro, me miraban, o sea, yo sabía que estaban ahí. Y yo lloré y lloré, pero a mí de alguna forma como que me daba pena, ¿sí? Pues para no quedar mal con ellos, ¿no? Las apariencias. Exacto, pero, o sea, fue tan fuerte que me quebró todo. Y, y recuerdo, creo que fue el momento en que tomé la decisión de seguir a Jesús. Me acuerdo que era la canción de y te alabaré, te glorificaré. Entonces, imagínate mi cuadro. Yo veía a Oscar así alabando, como con tanta pasión. Y por un lado veía a mi familia así. Sí, Todos refunfuñones. sí, como en modo juez, no sé. Y ahí, como que una voz me habló al corazón y me hizo llegar a este pensamiento. Y es como que no me importa lo que piense el mundo de mí. Ni mi familia, ni mis amigos de la parroquia, porque estaban todos. A mí lo único que me debe importar es lo que Dios piense de mí. Amén, así es. Y, y ahí yo me acuerdo que estaba muy tocado y empecé a saltar. Empecé a levantar mis manos. Siento que ahí empecé a adorar, a rendirle mi vida al Señor. Y fue un cambio tan loco, fue muy radical en ese momento. Que ya se empezaron, bueno, ya terminó ese evento y yo ya tomé la decisión. Yo empecé a hablar mucho con Osquitar, él me dio una dirección ahí, le conté toda la historia que me había pasado La con esa persona. novia de ese momento y él empezó a hacer discipulados. Uf, eso era como esponja. Recibir, recibir, recibir. Uy, sí, era una cosa, un amor por la palabra, por los, por los misterios de Dios. O sea, una sed. Y bueno, ya en la casa empecé a hacer el loquito, el, el, el fanático, ¿sí? Pero empezaron a ver en mi vida una cosa muy diferente. Y, y ya empezó a cambiar en ese momento. Ah, bueno, antes de continuar con esa parte, eh, resulta que yo todavía no sabía si era mi hija o no. Entonces resulta que una tía curiosa me dijo, tome mi hijo la plata. Se la presto, me paga como pueda, pero haga esa prueba. Claro. Y Importantísimo. sí, entonces ya en ese momento el Señor me dio una paz
de si era papá en ese momento, listo, con todo el nombre del Señor y vamos a darle mucho amor a esa criaturita. Y si no, pues listo, un nuevo camino para buscar de una forma diferente el camino de Dios. Y, y resulta que, bueno, fuimos al, aquí La universidad. al laboratorio y resulta que yo me había leído un montón de cosas de cómo funcionan estas pruebas y resulta que no todos los tipos de sangre son compatibles. ¿Sí? Digamos que hay unos tipos de sangre que no pueden darse de otros. Y resulta que mi tipo de sangre y el de ella no podían dar cierto grupo sanguíneo. Y cuando yo pregunté el nombre, el tipo de sangre, el RH de la niña, esa tabla, me acuerdo mucho de esa tabla, decía que no era posible. Y yo, ay, caray, bueno, en todo caso hay que hacer la prueba. Llegué allá con ella para que nos chuzaran el dedito. Y en el momento que le chuzaron el dedito a la bebé, a ella, a la niña, ella se puso a llorar. No la niña, bueno, lloró también obviamente, pero la mamá empezó a llorar. Y dijo la verdad. No, No. no, empezó a llorar y dijo que a ella también le hicieron la prueba de ADN porque su papá no la reconoció. Qué fuerte. Sí, Estaba repitiendo la historia. exacto. Entonces, Se volvió una cadena. sí, entonces, bueno, pasaron 8 días y ya fuimos. Entonces yo le quería ir con ella porque a ella le entregaron un resultado y a mí me entregaban otro. Entonces yo fui a la casa de ella y le dije, vamos. Me dijo, no, no puedo ir porque la niña. Y yo, ok, listo, ¿me autorizas para recibir tu respuesta? Porque le dan una a cada uno. Me dijo, sí, dale, yo te espero. Entonces yo me fui así en el Transmilenio y muy tranquilo, o sea, una paz. O sea, una Ya paz. tenías la certeza de que no. No, no propiamente, ¿no? Ok. Pero sabía que estaba la posibilidad y no, pero... Y llegué y cuando miré la prueba, pues la leí y yo ya sabía, ya entendía perfectamente porque yo había leído un montón de respuestas de ADN, de pruebas de paternidad. Pero sin embargo, por si las dudas, yo dije, doctora, discúlpeme, por favor, ¿me puede explicar? Y bueno, me comentó esto de los 23 cromosomas, cuando coinciden, el tipo de porcentaje. Y me dijo, ¿y tú no tienes de todos? Coinciden como 3. Y eso es lo de cualquier persona. Cuando hay una paternidad, se supera los 18, los 16, Sí. empieza a subir la probabilidad y se empieza a, a definir de esa manera, pues. Yo, bueno, doctora, muchas gracias. Entonces yo me devolví. Me devolví pues muy tranquilo, como pensando en todo. Y ya cuando le di la respuesta a ella, pues yo traté de llegar lo más neutro posible. Y le dije, mira, esta es la respuesta. Y me dijo, ¿qué pasó? Y yo la miré y le dije, "Hmm". Ella se puso a llorar. Lloró muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y me decía, perdóneme, Walter, perdóneme por todo lo que hice. Y yo decía, no, no te preocupes, pues ya pasaron las cosas, ¿sí? Y simplemente la abrazaba y en ese momento, pues oré con ella, entregándole pues todo al Señor, todo lo que había pasado. Y, y resulta que, bueno, salí y la abuelita, pues también estaba expectante a ver qué. Y cuando salí, me dijo, ay, ¿qué pasó, mijito? Y yo, y resulta que ella me pidió mucho perdón porque una vez, pues cuando yo la estaba acompañando durante su embarazo, llegó una pastora, la familia ya era pues de cristianos. Y llegó la pastora y la abuela me presentó, mire, le presentó al papá, o sea, de una, así. Y en ese momento que yo le di la respuesta, ella también lo mismo. Empezó a llorar y perdóneme, mijo, y se me arrolló, no, su merced. No, o sea, como que no, sí. Y lo mismo, oramos y esto. Y ahí fue como, digamos que esa segunda oportunidad que pues yo sentí y más confirmada, yo, pues
me voy a dedicar a las cosas del Señor, ¿sí? Y bueno, empecé el proceso ya en la comunidad Jóvenes del Espíritu Santo, el Minuto de Dios, con Osquitar, con Javi. Y, y bueno, ya llegó un momento en donde yo dije, quiero estudiar música, ¿sí? Y fue una inquietud que nació de un sacerdote que me decía, pero tú eres muy bueno, o sea, y él me lo decía en esas palabras, ¿tú qué haces tocando en una iglesia? Tú eres muy bueno, tú eres para que estés tocando en otros escenarios. Y mi respuesta en ese momento fue como, pues Dios me dio el don, pues yo se lo doy a él, ¿sí? Y, y él me dijo, yo le voy a pagar el PIN para la pedagógica. Y yo, uy, padre, qué pena, bueno. Y me hizo el favor, pero no pasé. Entonces ya, pero ahí despertó la inquietud, oye, uno se puede preparar. Entonces yo estaba ahí como indeciso. Empecé a estudiar sistemas, como tal, ya la ingeniería. Y estudié un semestre. Y ya me di cuenta como que, ok, me gustan los sistemas, pero yo no quiero que eso quede ahí, ¿sí? Y bueno, pues a la final dije voy a dejar la ingeniería, voy a dejar ese camino, pues que obviamente es un poco diferente, y me voy a ir por el estudiar música para pues poder hacer música para Dios, ¿sí? Y ya esa fue como la manera en que ¿Y hoy de día en hacerlo. qué semestre estás? Ahorita estoy haciendo, voy a hacer el último semestre, Gloria a Dios. ahorita en el primer semestre del 2026, y ya con la ayuda de Dios que todo salga como planeamos, ya nos estaremos graduando Ya te con... aceptaron trabajo de tesis y todo, trabajo Ah, de sí, grado. ya, sí, exacto, ya hicimos trabajo de grado, ya solamente queda recital de grado, que es como uno de los requisitos para graduarse, pero el resto ya todo está ¿Y de qué universidad te vas a graduar? de la Universidad Francisco José de Caldas. Entrar por- ¿Difícil? Sí, es muy duro, muy, muy duro entrar. En mi caso tuve que hacer 2 años de estudio previo antes, o sea, porque yo empecé empírico, ¿no? Hay que Sí. mencionar eso. Entonces, 2 años de estudio antes, 2 años de preparatorio, que es un previo al pregrado, Ujú. y pues los 5 años larguitos, O sea que llevas más o menos 9 años 9 años estudiando larguitos, música. exacto, así es. 4 de preparación y 5 de estudio. Exacto, sí. Y eso que uno Wow. termina y sigue Y desarrollando sigue sus estudiando. habilidades, sí, señor. Bueno, gloria a Dios. Eso es un poco, sí, sí. Tremendo. Bueno, muchas gracias, Walter, por compartirnos. Qué historia tan bonita, hermano. Cuéntame, ¿qué es lo más significante para ti de tu experiencia con Dios? Em, yo diría que el aprender a ser hijo, ¿sí? Aprender a sentirme como hijo de él, ¿sí? Hijo amado, o sea, a mí eso de una me quiebra. O sea, el sentirme amado como valioso en él, Ujú. o sea, eso me... ¿Por qué te quiebra ser hijo, sentirte hijo del Padre? No sé, yo siento que tal vez de niño yo fui muy solo, ¿sí? De niño yo jugaba a carritos muy solo, o sea, recuerdo muy poco que haya jugado con muchos niños y tal vez no me sentía como valioso, ¿sí? No sentía que, como que me sentía como un niño más, ¿no? Como sin alguien que me dijera lo valioso que soy, como, ¿sí? Y cuando me encuentro con el Señor empiezo a entender ese valor. ¿Mm? Entonces siento que me quiebra porque es como taladrar ese paradigma que te dijo que no eras importante, pero en él me hallo. Para descubrir que eres lo más importante para Él y que tienes un propósito inmenso. Descubrir ese propósito en tu vida, me imagino que lo cambia todo, ¿no? Total. Proyección en el Señor. Uf, bueno, pues poder hacer música diferente. Eh, pues hay unos esquemas estilísticos a nivel musical
digamos que a nivel de la industria de la música religiosa, pero me gustaría hacer propuestas con estilos diferentes. Obviamente la música congregacional, que va a funcionar muy bien en nuestras asambleas de oración, que eso me encanta, componer, producir, eso me encanta muchísimo. Eh, pero en ese sentido de cómo puedo sacar el jugo a todos esos 9 años Claro. estudiando, crear como propuestas que dejen a las personas pensando y diga, uy, espere, la vida en Dios es diferente. Tuvimos un primer pinito en la universidad con el trabajo de grado, que es diferente al recital de grado, Sí. en donde le propusimos digamos que a la población estudiantil una mirada diferente de las cosas de Dios. Que eso Entonces, me pareció muy valiente y quiero felicitarlos porque realmente esa es una experiencia, es algo, digamos, atrevido, porque no todo el mundo se le lanza a hacer una propuesta de evangelización en el sí, Señor y más para su grado. sí, mira que es impresionante porque resulta que en la universidad nunca había habido un ensamble gospel. Y con Anita fuimos como de los primeros que empezamos como a proponer dentro de la vida académica un ensamble en donde se pudiera ver música de Dios, ¿sí? Entonces recuerdo que dijimos, vamos a ver quién se anima. Entonces habían varios amigos cristianos que como que copiaron y todo eso. Y entonces hicimos un trabajo muy bonito. Y resulta que hubo otros chicos de nuevos semestres que empezaron a seguir ese legado. Qué bonito. Entonces, claro, obviamente uno ya no está ahí porque ya uno termina el proceso académico, pero empezó a pasar eso. Como Qué que, bonito. Se deja un legado hermoso en el Señor. exacto, y varios trabajos de grado, ya para cerrar esa pequeña idea, se han enfocado, y recitales, ¿no? Se han enfocado en hablar de Dios ahí en la universidad. Qué Entonces, bonito. ha sido muy bonito, sí. Y qué bonito llevar a Dios de una manera positiva a la universidad. Me parece muy loable eso. Quiero hacerte una última pregunta y es, em, ¿Dios restaura vidas, Walter? Totalmente, Si- total. ¿Sientes que tu vida fue restaurada por el Señor? ¿Es restaurada por el Señor ahora? Sí, he sido restaurado y sigo siendo restaurado porque el proceso sigue. Eh, eh, solamente podemos encontrar la plenitud, ¿sí? En las cosas del mundo uno encuentra esa satisfacción pasajera, ¿sí? Pero que a la larga te deja como un vacío ahí, como que no es completo. Pero en el Señor siento que es un camino estrecho, tiene sus luchas, pero es un camino que da muchos frutos. O sea, ahí sí como te contaba de esa canción que escuché en tercero, ¿qué sería a mí si no me hubieras alcanzado? O sea, yo veo hoy día los frutos tal vez no siempre son cambios instantáneos, como que ya Ujú. soy nueva criatura, sino que uno empieza a ver los años que han pasado y uno dice, uy, o sea, he crecido. O sea, yo hacía conciencia de eso el año que pasó y las pruebas duras, todas esas cosas que el Señor te va mostrando en el camino que hay que transformar y el tener sobre todo el corazón dispuesto hace que Dios ponga su mano y restaure, levante. Sí, o sea, creo profundamente que el Señor lo hace. ¿Crees en Dios profundamente? Así es. Si no, no Bueno. estuviera acá. No, yo sé, pero quiero que lo reafirmes y para que todos tengamos claro que de eso se trata, sobre todo esta experiencia de este podcast, ¿no? Porque es un podcast de fe donde no nos interesa convencer a nadie de fe. Esto es para compartir nuestra experiencia de fe y para compartirlo con personas de fe. No es para convencer a nadie, no, no faltaba más, pero lo hacemos obviamente también para llegar a personas que de pronto no tengan, pero que le den esa apertura en su corazón al Señor, que le den esa oportunidad al Señor de abrir el corazón, que el Señor alcance sus vidas y que con jóvenes como Walter, con una historia
que es la historia de cualquier persona en cualquier parte de Latinoamérica, del mundo, con una familia normal, pero donde acontece la experiencia de Dios. En cualquier momento de la vida llega el Señor y el Señor toca el corazón y el Señor transforma la vida. Y desde ahí, desde esa realidad humana, sencilla, humilde, ahí Dios empieza a obrar y Dios va transformando. Y hoy día, pues eres un instrumento del Señor en la parte musical, ¿no? Hacen un trabajo con Anita también en ese ejercicio. Sí, así es. Están Sí. dedicados también ya a esa parte, ¿no? Sí, sí, curiosamente el Señor ha abierto las puertas siempre por el lado de la oración, de los grupos carismáticos, eh, y todo se nos ha dado desde ahí. Recuerdo que en algún momento no pude seguir en un grupo en el que empecé porque necesitaba con que empezar a subsistir y eso. Y en ese momento pues no, literalmente nada, o sea, dinerito, nada, no se veía ni para el pasaje, nada. Y pues yo tomé la decisión de ir a tocar en la calle, a tocar en los túneles pues. Y gracias a eso siento que se han abierto oportunidades, curiosamente, dentro de lo carismático, ¿sí? Entonces todo se ha dado ahí, desde ahí recuerdo, bueno, aunque no sé si sea un dato necesario, pero no, dejémoslo ahí. Sí, de pronto no sé ni cuánto tiempo vamos, pero Tranquilo. sí, Bueno, mis hermanos, darles las gracias a ustedes por acompañarnos en este podcast, en este episodio de En Espíritu y en Verdad con Walter Ortiz, nuestro hermano en la fe. Gracias, Walter, no te por bendiciones. compartir y por dejarnos entrar a tu corazón, compartir tu historia de fe y tu historia de amor con el Señor. Qué Con mucho bonito. Muchas cariño. gracias. Aquí entonces, junto con Pecas, les damos las gracias a todos ustedes. Dios los bendiga. Nos encontramos nuevamente el próximo viernes. Ustedes saben que todos los viernes vamos a estar compartiendo una historia de vida, un tiempo de oración, un tiempo de crecimiento espiritual. Así que no olviden que este es un espacio de la comunidad Sembradores de la Palabra. Dios les bendiga muchísimo. Recuerden que esto se llama En Espíritu Espíritu y y en en verdad. Verdad.